invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Ahí vamos a tener nuestro mensaje hoy. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 8. Y quiero hablarles unos minutos sobre el tema, el grito de la desesperación. Eso es lo que vamos a hablar por unos cuantos minutos en esta noche, sobre el grito de la desesperación. Si ya encontró la palabra, dice Hechos de los Apóstoles 16, verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí está, hermanos, un llamado de Dios para predicar el evangelio. Pablo tuvo ahí una visión. Había algunas formas que podría ser en un sueño, que él vio eso. A veces también en la Biblia hay casos que las personas entraban en lo que se llamaba en éxtasis y entonces recibían también esas visiones. Pero como fuera, Pablo vio a un varón de Macedonia que estaba en pie. No estaba acostado, no estaba sentado, y el hecho de estar de pie da la idea de una persona que está cansada. Y cuando miramos esta visión, uno ve al mundo de hoy como si fuera un mar agitado, y en ese mar la gente parece que se está hundiendo. Algunos aparentemente están saliendo a flote, otros están allí como ahogándose, se los ve como moribundo. El mundo de hoy, hermanos, cuando lo miramos parece que está en su último aliento, en su último suspiro. En el mundo que vivimos, hermanos, vemos gente irresponsable con sus almas en un estado de abandono. La gente de hoy no se ocupa de lo espiritual, no se ocupa del alma. La gente de nuestro tiempo persigue lo que es material, lo que es temporal. La gente de hoy no se detiene a pensar en Dios ni se hace preguntas en cuanto a la eternidad. Y por eso la gente está en un estado de desesperación. Los días que vivimos son como este varón macedonio. La gente está gritando desesperadamente que alguien les venga a ayudar. En este mar revuelto que es el mundo, están esperando aunque sea una tabla en la cual subirse y mantenerse a flote. La gente en nuestro tiempo está gritando, está luchando. Usted los escucha a veces maldiciendo, otras veces los escucha insultando, pero el mundo que estamos viviendo, hermanos, ya está pronto a perderse para siempre. Y acá estamos nosotros, aquí está la iglesia, con un mensaje de salvación, con un mensaje del evangelio que se nos encomendó para compartirlo. Cuando Pablo vio a ese varón de Macedonia, él sintió el llamado para ir a predicarle. Y yo quiero decirles en esta noche, hermano, que ese llamado para predicar continúa. Ese llamado está vivo. Dios nos está llamando a nosotros como iglesia para predicarle a este mundo moribundo que está en su último aliento.
Y el llamado, hermano, que Dios nos hace merece una respuesta. No deberíamos nosotros responderle a Dios con silencio, sino que deberíamos darle una respuesta, y la mejor sería como lo hizo el profeta Isaías, que dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. La iglesia debería estar con esa respuesta en este tiempo. A veces, hermano, parece que no estamos muy convencidos del llamado de Dios para predicar. A veces parece que no estamos escuchando, estamos afectados por una sordera espiritual y no escuchamos la voz del mundo que nos dice: pásanos a ayudar. A veces nosotros como iglesia parece que estuviéramos confundidos o que no sabemos cómo hacerlo. No sé qué es lo que nos pasa, pero lo que dice el pasaje que hemos leído, que cuando Pablo vio a ese varón macedonio que le llamaba pidiendo ayuda, dice el versículo 10, y enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿eh? Enseguida procuramos partir. Eso habla de una reacción rápida. Vio la necesidad y no tomó tiempo para pensar. Vio la necesidad y no dijo: veré qué puedo hacer o qué hago más adelante. No, no, dice el texto, hermano, que ellos enseguida procuraron partir para Macedonia. El que tuvo la visión fue Pablo. Quien le acompañaba era el doctor Lucas, autor del Evangelio de Lucas. Y ahí había más personas, había un equipo involucrado. Dice, y cuando vimos eso, procuramos, está hablando allí que era un grupo los que reaccionaron al llamado para cubrir esa necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud pasiva por una activa. Y tenemos que predicar o tenemos que invitar gente para venir a las reuniones. Amén. Dios nos ha estado bendiciendo en el último mes. Hemos tenido muchas caras nuevas en la iglesia, pero debemos a procurar que sean más todavía, porque hay mucho más gente para alcanzar, hay mucho más gente con necesidades. Cuando la gente habla con usted como lo hace conmigo, quizás usted rápidamente nota que están en serios problemas. La gente está afligida, la gente está desorientada, muchos tienen poca esperanza en el futuro. La gente está atormentada por los precios en la verdulería, en la panadería, en la carnicería. La gente está atormentada porque hay escasez de trabajo, hay dificultades para poner comida en la mesa. Vivimos en un mundo, hermano, que se está hundiendo, un mundo que necesita la voz del evangelio. Es lo que nosotros tenemos que predicar como iglesia, el evangelio. Dice Pablo: enseguida procuramos ir a Macedonia. Una reacción rápida. Y cuando nosotros vemos el mundo necesitado, tenemos que responder con rapidez. El domingo, algunos de los hermanos que están aquí en esta noche, estuvimos en el fútbol a la tarde, y ahí vimos como había mucha gente que había tomado mucho. Y después yo me detuve un buen tiempo para hablar con esas personas, con unos cuantos pude hablar. Fue una tarde fructífera, pero ese es apenas un pequeño espacio. El mundo es amplio, el mundo es enorme y está lleno de almas necesitadas que dan ese grito de desesperación: pásanos a ayudar, que alguien venga a ayudarnos. Y ellos necesitan mucho más que una moneda, mucho más que una vestimenta. Ellos necesitan mucho más que un pedazo de pan. Ellos necesitan el mensaje del evangelio para sus almas. Y eso es lo que nosotros podemos dar, hermano. Ahora dice aquí el texto que hemos leído, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Quiero que note esa expresión: dando por cierto. Y hermano, eso es lo que necesita nuestra iglesia, estar convencida que Dios nos está llamando para predicar.
Ellos se convencieron enseguida, lo dimos por cierto, no tenemos duda, Dios nos está llamando para predicar. Y esa convicción necesitamos nosotros como Iglesia Maranata, ¿eh? Que dar por cierto que Dios nos quiere ver predicando la palabra, compartiendo el evangelio con otros, sí o sí, hay que hablar de Cristo con otros, hermanos. Cuando dice que Pablo tuvo esa visión, esa palabra visión habla de que él tuvo una imagen clara, tomó contacto con la realidad. Y eso es lo que quizás sea nuestra falla. ¿Mm? Hay un problema a veces que la gente tiene en la vista que se llama miopía, donde ven muy poco, quizás hasta la punta de su nariz, no mucho más. Ah, y a veces esa miopía se transforma en algo espiritual y no alcanzamos a ver que hay un mundo necesitado, que hay un mundo que se está hundiendo. Pero dice ahí el texto que Pablo tuvo una visión, tuvo una imagen clara. Había gente en necesidad, había gente en situación de riesgo y detrás de esa figura del varón macedonio había todo un pueblo que necesitaba de Cristo, había todo un pueblo que necesitaba del mensaje del evangelio. Y nosotros, hermanos, después que estudiamos el domingo entrando en el secreto de Dios, a solas con Dios, necesitamos pedirle que Él nos ayude y que podamos quitarnos, despojarnos de todos los temores y cumplir un papel de embajador, cumplir un papel de predicador. Yo estaba pensando en esta tarde, en el año 1997, yo llegué a la ciudad de Salta, a la capital, y allí nunca había ido, no conocía absolutamente a ninguna persona, y me dijeron que me iba a esperar un nombre que por estos lados es raro, es un nombre que figura en la Biblia, pero se llamaba el señor Andrónico. Era un hombre mayor de 70 años y era un hombre que no veía casi. Así alta y cómo hacía para encontrar a esa persona. Y allá encuentro a alguien con sus lentes oscuros, ¿eh? Y me acerco y me dice, sí, y teníamos que ir cuántos kilómetros, como 30 aproximadamente, a la localidad de Campo Quijano. Y allí comenzó, hermanos, mi primera conferencia en la provincia de Salta y muchos años, pero muchos años prediqué ahí. Y después, hermano, un día me tocó llegar a El Salvador, en Centroamérica. No conocía absolutamente a nadie. Después tomé un avión que parecía un avión de la Calecita, chiquitito era, y así aterricé en Nicaragua. Ahí me retuvieron en el aeropuerto y pasé un tiempo de riesgo ahí. Ahí está el hermano Freddy ahora conectado, que está viviendo en Nicaragua y con un sistema comunista allí. Y entonces me hicieron todo un interrogatorio y salí último del aeropuerto. No había nadie ya en el aeropuerto y había una persona en la puerta que vino y me dijo, usted no es el pastor Catani, sí soy yo, vamos que hay 300 personas esperándolo para que usted le predique. Y yo llevaba más de un día de viaje, de vuelos en aeropuerto. Le digo, no hay posibilidad que vaya a un hotel a darme una ducha. Y me dice, no, ya está lleno el auditorio. Y tenía que venir un pastor de Estados Unidos, nos llegó. Ese hombre se llama Don Pedro Cruz, su nombre mayor. No conocía a nadie en Nicaragua. Y ahí se abrieron las puertas y estuve varios años. Lo mismo me pasó en la provincia de Jujuy, donde llegué y al final había unos jóvenes vinieron y me hablaron y me dijeron, usted por la duda no es el pastor Catani, sí, vamos que lo están esperando 200 jóvenes en el campamento. Y la chica me comenta, dice, nosotros estábamos esperando un hombre viejo. Yo tenía 36 años en aquel tiempo. Lo que estoy diciendo, hermanos, que hay veces que nosotros tenemos que sacarnos todos los temores de encima y vamos a llegar a terrenos y a personas por primera vez. Vamos a llegar a lugares desconocidos y a almas desconocidas, pero tenemos que llegar porque esos lugares
y otros tantos que les podría contar. Yo llegué para predicar el evangelio a muchos de esos lugares que no conocía absolutamente a nadie. Yo tenía que predicar el evangelio porque el Señor dijo que había gente necesitada. Yo vi con claridad la necesidad de la gente en el mundo que necesitan a Cristo, y el Señor dice que nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo. Ahora, si usted quiere, hermano, me acompaña, si no solo me da atención, yo voy a leer lo que dice la Biblia aquí en 2 Corintios, capítulo 5, y voy a leerles aquí rápidamente versos 18 a 20. Lo que voy a leer ahora es 2 Corintios, capítulo 5 y versículos 18 a 20. Dice la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, el texto anterior, a donde comencé a leer, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. A partir de que conozco a Cristo, nazco a una vida nueva, despierto a un mundo nuevo, a una familia nueva que es la familia de Dios. Y ahora Dios nos da un título a nosotros, dice que ahora somos nosotros embajadores de Cristo. Y nuestra misión es anunciarle al mundo el evangelio. Está ahí en la palabra que dice que tenemos que pedirle que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. El hombre que decidió vivir como una oveja descarriada, todos se fueron por sus caminos, todos le dieron la espalda a Dios. Por eso Pablo dice que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios. Pero ahora hay un grupo de personas que fueron salvas, entre los que están ustedes y estoy yo. Y Dios dice: ahora la misión de ustedes en el mundo es ser embajadores, y tienen que ir a cada persona, tienen que ir detrás de cada alma pidiéndoles que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Y anúncienles que a los que están en Cristo, Dios no va a tomar en cuenta sus pecados. A los que creen en Cristo. Así que, hermanos, Pablo, cuando vio la visión del varón macedonio, él dijo: entendimos que nos llamaban para predicarles el evangelio. Ahora la Biblia nos dice que Dios nos manda como sus embajadores, pidiéndole al pecador que se reconcilie con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando el Señor habló con aquella mujer samaritana, y la mujer creyó en Jesús y fue al pueblo a contarle a los suyos que había encontrado al profeta, y aquella multitud siguió a la mujer porque había evidencias en ella que había tenido un encuentro con Cristo. Y dice que los discípulos, los apóstoles, levantaron la vista, y dice el Señor les mandó a levantar la vista y le dijo en Juan 4, verso 35, dijo el Señor: alzad vuestros ojos, porque los campos ya están listos para la siega. Y ahí enfatizamos en alzad vuestros ojos. Pablo miró y vio al varón macedonio. El embajador tiene que ir a buscar al pecador para que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Ahora el Señor da la voz de mando, dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, pero él se estaba refiriendo a las almas. Y aquella multitud de samaritanos vinieron delante de Jesús
y le dijeron a la mujer, ahora ya no creemos solamente por tu palabra, sino que ahora creemos que Él es el Salvador del mundo. Amén. Pero ¿quién trajo toda esa multitud? Una mujer samaritana, una mujer que había tenido muchos problemas en su vida moral y sentimental. Pero esa mujer fue el instrumento de Dios para traer un pueblo, para que conozcan a Cristo como el Salvador del mundo. Quitémonos los temores, hermanos, y hablemos. Quitémonos los temores y volvámonos instrumentos de Dios para que se encuentren con Cristo y les dé esa salvación eterna. Yo estaba pensando hoy, hermanos, yo sé que no es posible, pero si nosotros pudiéramos acercarnos a la puerta del infierno y poner nuestro oído allí, escucharíamos una gritería tremenda de gente que está en tormento. Si nosotros pudiéramos poner hoy nuestro oído en la puerta del infierno, quizás todavía oyéramos el grito, el clamor de aquel hombre rico que le decía a Abraham, manda a Lázaro a mi casa porque tengo 5 hermanos para que les testifique, tengo 5 hermanos para que les predique. Ese hombre rico todavía está gritando para que alguien le predique a los suyos. Y así es, hermano, la necesidad. El Señor Jesucristo, cuando liberó a aquel hombre gadareno, el endemoniado, esa historia está en Marcos, todo el capítulo 5. Y cuando ese hombre fue liberado y se volvió en una nueva criatura, él quiso quedarse con el Señor, pero Jesús le dijo, no, tienes que ir a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Hermanos, Pablo vio la visión y entendió que tenía que predicar el evangelio. La Biblia enseña que tenemos que ser embajadores de Cristo y pedirle al pecador que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Cristo nos anima y dice, alzad vuestros ojos, miren los campos, hay que levantar una cosecha de alma. Ya está todo preparado, hay que ir por la cosecha, hay que ir por las almas. El hombre rico grita, tengo 5 hermanos para que alguien les predique. El Señor dice al gadareno, vea y cuéntales a los tuyos. Y ustedes y yo tenemos que contarle a los nuestros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Si pensáramos en aquella gran cena, así dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del verso 16 en adelante, había una gran cena. Y el amo de la casa mandó a sus siervos por los caminos para que trajeran invitados. Y luego que hicieron ese trabajo, los volvió a mandar por las plazas, por los vallados, y dice, y traigan a los ciegos, y traigan a los mancos, y traigan a los cojos, a toda clase de personas que generalmente la sociedad no les da atención, no les da amor. Tráiganlos y que se llene mi casa, decía. Y los siervos vinieron y le dijeron, Señor, se ha hecho como tú dijiste. Esos siervos cumplieron la misión, dice, se hizo como tú dijiste, pero hay lugar todavía. Y entonces el amo levantó la voz y dijo, vayan y traigan para que se llene mi casa, fuércenlos a entrar. Amén. Ellos tienen que participar de esta gran cena. Es la misma figura, hermanos, que este mundo necesita participar de la fiesta del Evangelio, porque esa fiesta del Evangelio es la que da salvación eterna. Las almas están tristes, las almas están abandonadas, derrotadas. La mayoría de las almas de este mundo están sin esperanza, necesitan una fiesta y lo único que puede producir alegrías en ellos es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la Amén. salvación eterna en Cristo. Por donde lo miremos, hermanos, el llamado está para predicar. Hay un gran grito de desesperación de este mundo. Y nosotros, hermanos, ya no nos quedan excusas. No tenemos argumentos para mostrar. A veces parece que Dios nos dijera, muévete, sacúdete, agítate, predica. Como dicen los mexicanos, órale, ándale, como sea, hermanos, hay que ir y predicar. Hay que Amén. ir y hablar con otros de Cristo.
Tenemos que mirarnos en aquel hombre de Génesis que se llamaba Noé, que 120 años fue pregonero de justicia. Como el llanero solitario del Antiguo Testamento, ese hombre predicaba y predicaba y predicaba. No tenía nadie quien lo ofrendara, no tenía nadie que orara por él, no tenía nadie que le acompañara en su misión. Era un hombre solitario, pero 120 años predicó con entusiasmo, con perseverancia, anunció que había salvación a través de aquel arca. Los primeros apóstoles fueron llamados por el Señor y los dijo él, dice, y yo os haré pescadores de hombre. Y dice que rápidamente dejaron las barcas y luego fue detrás de los hijos de Zebedeo, que se llamaban Jacobo y Juan, y dice que ellos dejaron las redes. Pedro y su hermano dejaron la barca, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, dejaron las redes y el Señor los transformó en pescadores de hombre. Cuando Pablo fue en el camino a Damasco y el Señor se le apareció y hubo un resplandor de luz del cielo y Pablo cayó allí y el Señor Jesús dijo que era él y le dijo porque este es instrumento escogido. Era el hombre para predicar la palabra de Dios. Cuando la iglesia comienza, después de los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés, después de los 4.000 que se convirtieron, después que Pablo y que Juan y Pedro predicaron en la cárcel, después del milagro a la puerta del templo de la hermosa de aquel paralítico, otros 4.000 se convirtieron. Y luego dice que creció el número de los discípulos en el capítulo 6 de Hechos, y las mujeres viudas de los griegos tenían necesidad y los apóstoles reunieron a los hermanos y les dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a la mesa, hasta que llega a Hechos 6:4, dice, nosotros queremos dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Exactamente. Amén. Dice, los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay Amén. Que predicar, hermanos, porque hay un grito de desesperación, un grito de desesperación que viene de este mundo y tenemos que ver esa necesidad. Algunos dan muchas vueltas. Algunos dicen, bueno, quizás si yo me voy a vivir a Ur de los Caldeos, que sería el país de Kuwait hoy. Dice, allí Dios lo fue a buscar a Abraham y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y en el correr del tiempo Abraham se volvió en el amigo de Dios y se volvió en el padre de la fe. Y en aquel pueblito olvidado llamado Ur, hasta ahí fue Dios a buscarlo. Y algunos quizás quieren irse a vivir a Kuwait, a ver si Dios me llama por allá. A ver si Dios me envía algún ángel con carteles luminosos llamándome a predicar. Puede pasar, pero yo creería que no. Dios puede hacer y llamarnos de cualquier manera. Algunos dicen, no, yo voy a predicar, pero primero Dios tiene que llamarme desde una zarza ardiente, como lo hizo con Moisés. Algunas esperan así, hermano. Algunos esperan cosas raras, dice que Dios me llame. Había un hombre que se llamaba Gedeón. La historia de él está en el libro de Jueces, capítulo 6. Y ese hablaba con Dios y le decía, bueno, yo voy a ir, pero si mañana cuando me despierto el vellón de lana, un velloncito de lana, dice, si el vellón de lana aparece húmedo, entonces yo entenderé que es tu voluntad y voy a ir. Y al otro día estaba húmedo. Y entonces Gedeón le dice, bueno, pero mañana si el vellón de lana aparece seco, entonces yo voy a ir. Y al otro día estaba seco. Y hermano, Dios no tiene que darnos tantas muestras, ya nos llamó. De desesperación soy. No hay que esperar ni el vellón, ni que una luz se me apague en el camino, ni que la zarza esté ardiendo, ni pescar y que el Señor me vaya a llamar. No tengo que irme a los caldeos para que Dios me llame. Ya nos llamó, hermano. Ya nos llamó a predicar. Hay que hablar con otros. Y yo se los voy a decir así. Hermanos, para los que manejan auto, hay que sacar la mano del volante. Si estuviéramos en un barco, hay que sacar la mano del timón y dejar que Dios maneje nuestra vida. Amén. Porque nosotros queremos manejar nuestra vida y no estamos haciéndolo bien. Si Dios, hermano, nosotros
que Dios maneje nuestro. Vamos a llegar a las almas, nos vamos a compartir el mensaje del Evangelio. Para ir terminando, dos o tres cositas breves. A veces, cuando llamamos ahí a la telefónica o llama no sé, a Edesur o llama a los del así, le dicen, ahí tiene que esperar y le pasan de un teléfono, terminan atendiendo, ya aparece la voz de la máquina, ¿no? O usted llama a algún lugar y aparece la voz de una máquina que dice ahora su llamada está en espera. Y le ponen una musiquita, la musiquita y le ponen otra musiquita y ahí lo ponen aturdido que nadie lo entiende. Yo recuerdo mi hija Ruco una vez 6 minutos escuchando la musiquita de la máquina, y no lo atendían, no lo atendían. A veces, hermano, Dios llamó a buscar y nosotros tenemos esa llamada en espera. Hasta yo pensaba, no sé, cuando predican los domingos y nos te está llamando a predicar, no sé si no le dirá a Dios, hermano, el número que usted está llamando no lo puede atender en el momento, deje el mensaje y se le responderá a la brevedad. Cuando usted siente, hermano, que Dios le llama a predicar, ¿qué es lo que le dice? Esta línea está ocupada, intente más tarde o inténtelo en otra oportunidad. Muchas veces, hermanos, lo tenemos en espera a Dios. Dios nos llama a predicar. Ya lo he mostrado de muchas veces en esta noche, en este breve mensaje, pero nosotros lo tenemos a Dios en espera. Somos como Jonás, somos como David, somos como Elías, esperamos oportunidad y escapamos. Y un día tenemos que decir, ya basta de huir, ya basta de huir. Voy a atender el teléfono de Dios y voy a escuchar bien que Él me está llamando a predicar y lo voy a complacer. Voy a predicar el Evangelio con otras personas. Nosotros en la iglesia, hermano, este lo voy a citar para terminar con el mensaje. Yo los he visto a muchos de ustedes y lo he oído a muchos de ustedes. Y yo también me he sumado a ustedes cantando un himno que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre tú me llamas. Y en otra parte dice, Señor, tú me llamas desde lejos. Y después en el coro dice algo así, dice, Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Pero si nosotros cantamos eso y nunca predicamos, si nosotros cantamos eso y nunca traemos un invitado a la iglesia, le estamos mintiendo a Dios. Así es, pastor. Porque le estamos diciendo, yo te ofrezco una vida para que la uses tú. Y Dios dice, predícales, predícales, predícales. Si se mueve y respira, predícale. Hermanos, no espere. Dios puede obrar de muchas formas. Una de las últimas veces que Dios me llamó fue un 22 de enero del año 2001. Y aquel día vino un rayo del cielo, y ese rayo era de verdad, no era algo figurado. Y ese rayo cayó a un costado mío, impactó mi rodilla y me hizo volar por el aire sobre una casa rodante. Ese llamado, hermanos, hace 23 años atrás, en la provincia de Jujuy, me hizo entender que yo tenía que dejar el mundo de los negocios. Toda mi fábrica de juegos de living, de sofá cama y todo aquel negocio que estaba creciendo, yo tenía que dejar todo eso para dedicarme a predicar la palabra. Nunca más volví a trabajar en una empresa para otros y nunca más tuve un negocio propio. Y desde aquel tiempo me he dedicado a predicar. Pero yo espero que usted no espere que un rayo venga del cielo como me pasó a mí. Ya Dios nos llama por su palabra. Ya Dios nos llama por forma escrita. No mire su Messenger ni miren su WhatsApp. Miren la Biblia y enfóquense en el Marcos 16:15. Y allí dice el Señor, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ahí está el llamado.
Es un llamado escrito. ¿eh? Pero ahora si usted prefiere un rayo, bueno, por ahí capaz que Dios le manda como a mí. Pero es mucho mejor entender el mensaje y obedecer el llamado de Dios, su palabra y todo el mundo y predicar el evangelio. Toda criatura tenemos que derrotar, hermanos, de ir y que hacer crecer el deseo de obedecer a Dios. Hay un mundo que se está hundiendo, como en un mar turbulento. La gente se va a ahogar, muchos se van a ir al fondo del mar. Muchos hoy están moribundos, muchos en esas bravías corrientes de este mundo. Hay muchos que están manteniéndose a flote, pero no será por mucho tiempo. Antes que se hundan, antes que se pierdan, la Iglesia Bautista Maranata tiene que alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Animémonos a eso, hermano. Y ayudar. Hay un momento de desesperación y como lo comprendemos, la visión más que nosotros comprendamos en esta noche el llamado de Dios que nos está hablando para ir a dedicar el mensaje del Evangelio. Que Dios bendiga la palabra en estas vidas. Amén.